Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus. Los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente, por eso nada manchado lo alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo limpio de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede, sin salir de sí misma. Todo lo renueva y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor, con un confín a otro, y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación, fundaste la tierra y permanece. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí. Porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que se deseará ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, porque como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho
y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Al escuchar las lecturas que nos propone la liturgia para hoy, debemos caer en cuenta, primero, si queremos tener una vida en armonía con Dios, si queremos perseverar en nuestro cambio interior, si queremos la fuerza para poder lograr esa configuración con el Señor, si queremos la fuerza para aceptar la voluntad de Dios, pidámosle al Señor que nos regale su sabiduría. Hemos escuchado por ahí algunas veces hablando de alguien que es bueno y decimos, es más bueno que la acetaminofén que cura todo, ¿sí? Igual la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a tener esa configuración con Dios. Y ese debe ser el objetivo de nuestra oración diaria. Señor, concédeme sabiduría para entender y aceptar tu voluntad, para comprender que en todo momento y circunstancia tú nos estás haciendo llegar un mensaje. Dios nos habla, Dios se nos muestra, Dios nos manda su mensaje. Pero como no tenemos esa sintonía, no entendemos, no vemos ni escuchamos. ¿Qué nos hace falta? No es el acetaminofén, sino la sabiduría de Dios para poder entender qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. El Evangelio que hoy hemos proclamado nos lleva a entender que el reino de Dios no es algo aparatoso, escandaloso, que sale de la idea que tenemos nosotros hoy en día. El reino de Dios no va a aparecer ni en Facebook, ni en Instagram, ni lo podemos compartir por WhatsApp. El reino de Dios hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que compartirlo. El contexto de este evangelio nos lleva a comprender un pueblo que esperaba la liberación. Por eso preguntan sobre cuándo va a llegar ese reino de Dios. Ese reino de Dios en el lenguaje de ellos es cuándo nos vamos a liberar por fin del yugo de los pueblos opresores, de los pueblos que nos han invadido, de los pueblos que han tratado, han luchado para que perdamos la identidad. ¿Cuándo llegará el reino de Dios que nos permita vivir en libertad? Era lo que ellos pensaban y entendían. Por eso le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a llegar ese reino de Dios?
nosotros, situados en este momento y lugar del mundo, a veces no entendemos la figura del rey y del reinado. Podríamos hoy, en palabras nuestras para que entendamos, preguntarle al Señor: Señor, ¿cuándo llegará el presidente que nos dé la paz? Y nos dice el Señor, ¿sí? Ese presidente, no me estoy metiendo en política, ¿sí? Sino para que entendamos el mensaje del Evangelio. Ese presidente, ese rey, ese líder va a llegar en el momento que todos nosotros ni lo esperemos. Es más, ya está en medio de nosotros, dice Jesús. Ese rey que traerá la paz, la armonía, la libertad, el sentido de lo que vivimos, ya está en medio de nosotros. Lo importante es, sabiendo nosotros que el reino de Dios está en medio de nosotros, ¿qué estamos haciendo para merecerlo? Nos dice Jesús primero, nada de escándalos, nada estrepitoso. Dios llega en el silencio, en la paz. No son los truenos, no es el aguacero, no es en las inundaciones, es en la suavidad de la brisa, como sentimos y experimentamos a ese Dios. Pero justamente para poder comprender ese reino de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios para entender, para comprender y para vivir ese reino de Dios. El reino de Dios está en medio de nosotros. Es más, el reino de Dios toca la realidad de cada uno de nosotros en nuestro corazón y en nuestras vidas. El reino de Dios está en nosotros porque Dios está también en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo y en nosotros habita Dios. Ese reino de Dios que está en nosotros nos invita a que vivamos, a que entremos en esa sintonía, a que trabajemos para que ese reino se extienda a todos nuestros hermanos. Y lo hacemos justamente a través del amor, de la unidad y de la paz. Que el reino de Dios que está cerca, que está en nosotros, sea el que nos ayude verdaderamente a sentir el compromiso de hacer que ese Dios se comunique a través de mis actos, a través de mis palabras, a través de todo lo que yo hago con todos mis hermanos. Así sea.